Jean Bedel Bokassa no nació emperador, pero se pasó la vida entera intentando convencerse a sí mismo y al mundo de que lo era. En un país pequeño, pobre y casi invisible en el mapa, construyó un imperio personal donde él decidía quién vivía, quién moría y quién tenía que aplaudir mientras se paseaba envuelto en oro. ¿Cómo pudo un militar sin gracia política proclamarse emperador de Centroáfrica, gastar una fortuna en una coronación delirante y acabar acusado de canibalismo, asesinatos masivos y locura desatada? Detrás del espectáculo grotesco había algo más oscuro. Un régimen que convirtió la excolonia en escenario de una de las dictaduras más extravagantes y crueles del siglo XX. Si te intriga cómo un país casi desconocido pudo terminar en manos de un personaje así, suscríbete ahora mismo a África Imperial, deja tu like y dime en los comentarios si habías oído hablar alguna vez de Jean Bedel Bokassa. Bokassa nació en la década de los 20 en Ubangui-Chari, el territorio que más tarde sería la República Centroafricana, entonces una pieza poco importante del África controlada por Francia. Creció en un entorno marcado por la pobreza, la violencia colonial y la sensación constante de que su país no era más que una nota al pie en los planes de otros. Muy pronto encontró en el ejército colonial francés un camino para escapar de la miseria relativa y ganar una identidad que le diera poder. Se alistó, se formó como soldado y combatió para una bandera que no era la suya. Esa experiencia terminó moldeando su carácter. Aprendió disciplina, sí, pero también aprendió que la fuerza y el miedo podían usarse como idiomas universales. Tras servir en distintas campañas, regresó a su tierra no como un campesino más, sino como un militar con experiencia y contactos. La independencia de la República Centroafricana en los años 60 abrió una etapa inestable donde el nuevo Estado buscaba su camino entre promesas de modernización y viejas dependencias. Bokassa, ya como oficial del Ejército Nacional, entendió que los cuarteles eran una autopista hacia el poder. Veía a los políticos como figuras débiles, discutidoras y a menudo atrapadas en luchas internas, mientras que los hombres armados tenían algo que él consideraba definitivo, la última palabra cuando las cosas se ponían feas. Observó en silencio, esperó su momento y convirtió su lealtad aparente en una carta de triunfo guardada para el día adecuado. En 1965 decidió que había llegado ese día. Mientras el presidente David Dacko intentaba mantener la estabilidad de un país frágil, Bokassa organizó un golpe de Estado rápido y efectivo. De la noche a la mañana, el antiguo soldado colonial se proclamó jefe del Estado, asegurando que lo hacía para salvar a la nación del caos y de la corrupción. La realidad era más simple. Un militar había descubierto que podía tomar el poder con menos esfuerzo que el necesario para ganarlo en las urnas. Desde ese momento, la República Centroafricana pasó de ser un país débil a ser el laboratorio personal de un hombre cada vez más obsesionado con su propia imagen. Si ya estás viendo cómo se repite el patrón de soldados que se convierten en presidentes salvadores, suscríbete a África Imperial, deja tu like y cuéntame en los comentarios a qué otros dictadores africanos te recuerdan este inicio de historia. Los primeros años del régimen de Bokassa mezclaron gestos de desarrollo con una concentración brutal de poder. Se presentaba como padre de la nación, recorría pueblos, prometía escuelas, carreteras y progreso, pero a la vez iba llenando las prisiones de opositores, reales o imaginarios. Quienes trabajaban cerca de él empezaron a darse cuenta de que la línea entre el jefe de Estado y un monarca absoluto se volvía cada vez más fina. El culto a la personalidad crecía. Su rostro aparecía en retratos oficiales, sus discursos se emitían como si fueran mensajes sagrados, y cualquier crítica se interpretaba como traición directa no solo al gobierno, sino al mismísimo país. Bokassa no se contentó con ser presidente. Su imaginación política estaba más cerca de los emperadores que había leído en la historia europea que de un líder republicano africano. En 1976, anunció que transformaba la República Centroafricana en el Imperio Centroafricano y se proclamaba emperador. El punto culminante de esa metamorfosis fue una coronación tan extravagante como insultante para la pobreza de su pueblo. Se gastó una parte enorme del presupuesto nacional en una ceremonia inspirada claramente en la coronación de Napoleón. Carrozas, uniformes diseñados a medida, tronos dorados, un manto imperial gigantesco y una corona cargada de joyas. Mientras muchos centroafricanos luchaban por comer cada día, su nuevo emperador se sentaba en un trono de lujo pagado, en buena parte, con dinero y apoyo de la antigua potencia colonial, interesada en mantener contento a un aliado obediente. La coronación no fue solo un exceso estético, fue un mensaje. Bokassa quería que el mundo lo viera como alguien grande, imponente,
capaz de convertir un país pequeño en escenario de grandeza imperial. Pero cuanto más brillaban las joyas y los desfiles, más se oscurecía la realidad en las calles. Detenciones arbitrarias, torturas, desapariciones y una economía que no conseguía despegar. El emperador acumulaba títulos, cargos y honores inventados, mientras que la población acumulaba frustración, miedo y cansancio. Muchos comenzaron a entender que la excentricidad y la brutalidad no eran dos caras distintas de su personalidad, sino partes inseparables de un mismo proyecto de poder. Si te parece demencial que un país empobrecido tuviera que pagar la fantasía imperial de un solo hombre, suscríbete a África Imperial, deja tu like y dime en los comentarios qué fue lo que más te indignó de esta coronación. La locura del régimen se hizo más evidente con el paso de los años. Bokassa acumulaba esposas, hijos, palacios y caprichos, mientras mantenía un control feroz sobre cualquier forma de disidencia. Se decía que invitaba a líderes extranjeros y los agasajaba con banquetes interminables, al tiempo que hacía desaparecer a quienes osaban criticarlo. En los informes internacionales, su nombre empezó a aparecer asociado no solo a la corrupción y al autoritarismo, sino también a rumores más siniestros, acusaciones de violencia extrema, de participación directa en palizas y ejecuciones, incluso historias sobre canibalismo, que, ciertas o no, reflejaban cómo había empezado a percibirse su figura fuera del país. La alianza con Francia seguía siendo un pilar fundamental de su poder. Mientras París considerara útil al emperador, la ayuda económica y militar llegaba, y con ella una sensación de impunidad. A cambio, el régimen garantizaba acceso preferente a recursos y mantenía la fachada de un aliado en una región estratégica. Pero esa relación empezó a tambalearse cuando la brutalidad interna se hizo demasiado visible. Uno de los momentos clave fue la represión contra estudiantes que protestaban por la obligatoriedad de comprar uniformes escolares caros, producidos por una empresa vinculada al entorno del emperador. Las manifestaciones fueron respondidas con violencia extrema y diversas fuentes denunciaron que decenas, quizás centenares de jóvenes fueron detenidos, golpeados y asesinados. Ese episodio, conocido como la masacre de los escolares, se convirtió en una mancha imposible de ocultar. Mientras el miedo recorría las calles, la imagen internacional de Bokassa se hundía. Lo que antes se toleraba como excentricidades de un aliado comenzó a percibirse como una amenaza para la propia reputación de quienes lo apoyaban. Al mismo tiempo, dentro del país, el cansancio acumulado, la pobreza y la rabia por los abusos creaban un clima perfecto para que cualquier movimiento contra el emperador encontrara apoyos silenciosos. La combinación de presión interna e incomodidad externa formó una tormenta que ni siquiera su autoproclamado imperio podía controlar. Cuando un régimen se sostiene solo por el miedo y por los favores de amigos poderosos, basta con que esos amigos se aparten un paso para que la estructura empiece a temblar. En 1979, mientras Bokassa se encontraba fuera del país, Francia decidió que había llegado el momento de cambiar de ficha en el tablero. Con apoyo de militares centroafricanos descontentos, organizó una operación para derribarlo y traer de vuelta al antiguo presidente, presentándolo como alternativa a la locura imperial. La caída fue tan rápida como había sido su ascenso. El hombre que se había coronado emperador entre oro y tronos volvió al país ya no como monarca, sino como fugitivo y más tarde como acusado. Su imperio se evaporó en cuestión de horas, deshecho por la misma mezcla de intereses extranjeros y maniobras internas que lo había sostenido. Si te impacta ver cómo un dictador que parecía intocable puede caer en cuestión de días cuando se le retira el apoyo externo, suscríbete a África Imperial, deja tu like y comenta si crees que Bokassa habría caído sin la intervención de sus antiguos aliados. Años después, Jean-Bedel Bokassa fue juzgado en su propio país. Lo acusaron de asesinatos, torturas, desvío masivo de fondos y otros crímenes que pintaban el retrato de un régimen donde la vida humana valía menos que los caprichos del emperador. Él se defendió diciendo que había sido un patriota, que había querido engrandecer a su nación y que muchas de las acusaciones eran exageraciones o conspiraciones. Pero más allá de su discurso, quedaban los testimonios de víctimas, las cuentas vacías del Estado y la memoria de una coronación obscena en un país hundido en la miseria. Por momentos, el juicio parecía casi una obra de teatro trágica, el emperador de un imperio imaginario enfrentado a la realidad cruda de lo que había hecho con su pueblo. Hoy, la figura de Bokassa sigue siendo una mezcla inquietante de caricatura y horror.
Por un lado, resulta fácil reírse de sus extravagancias, de sus trajes recargados, de su coronación inspirada en Napoleón, de su obsesión por los símbolos del poder. Pero si uno rasca un poco bajo la superficie, la risa se corta. Detrás de cada gesto ridículo había cárceles llenas, familias destrozadas, jóvenes asesinados por atreverse a protestar, y una nación utilizada como escenario personal. Su historia obliga a hacer una pregunta incómoda. ¿Cuántas veces el mundo se ha reído de dictadores estrafalarios mientras miraba hacia otro lado ante las víctimas que dejaban tras de sí? Jean Bedel Bokassa no fue solo el dictador más loco que no conoces, fue también el producto de un sistema en el que los mismos poderes que decían defender la democracia estaban dispuestos a apoyar a un emperador cruel, si eso garantizaba estabilidad y negocios. Su caída no borró los años de terror, pero dejó una lección que sigue vigente. Cuando un país es tratado como un patio trasero, los monstruos no nacen solo de la ambición individual, sino también de la complicidad internacional. Si quieres que África Imperial siga desenterrando historias como la de Bokassa, donde la locura de un dictador se cruza con los intereses de las grandes potencias, suscríbete ahora, deja tu like y escribe en los comentarios qué te enseña este caso sobre el precio que paga un pueblo cuando su país se convierte en el escenario privado de un emperador.